¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a abordar el tema de los saltos condicionados por banderas. Concretamente vamos a ver estas instrucciones y vamos a ver ejemplos breves en el emulador EMU8086 para ver el funcionamiento precisamente de estas instrucciones. Los saltos o jumps en inglés son bifurcaciones que permiten alterar el flujo secuencial de un programa y nos permiten ir hacia una etiqueta que está en un lugar específico en alguna parte del programa en donde nosotros queramos seguir ejecutando instrucciones. Los saltos se pueden ejecutar cuando se cumplen diferentes condiciones. Algunas de estas condiciones son la activación o desactivación de banderas, como las banderas que ya hemos visto anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de programa. Cuando nosotros tenemos instrucciones como estas, nosotros esperaríamos que se ejecutara primero la primera instrucción, después la segunda instrucción, la tercera instrucción, cuarta instrucción, quinta instrucción y así sucesivamente. Pero cuando nosotros tenemos incluidas las instrucciones de salto, por ejemplo JZ, si se cumplen las condiciones, es posible que nosotros podamos brincar desde este punto del programa a una sección diferente del programa y continuar ejecutando las instrucciones a partir de donde esté una etiqueta. Entonces aquí la sintaxis de lo que es el salto, por ejemplo el salto JZ, sería la instrucción JZ seguido de una etiqueta que puede ser cualquier cadena de caracteres siguiendo las reglas de definición de las variables que ya vimos. JZ concretamente es salta a la etiqueta si se cumple que la bandera de cero se activa. Entonces, si nosotros tenemos que llegados a este punto, cuando se ejecuta esta instrucción, la bandera ZF está activa, es decir, es igual a 1, pues nosotros tendríamos un salto hacia la posición donde esté esta etiqueta, que en este programa sería a este punto de aquí. Entonces el programa continuaría ejecutándose a partir de lo que está enfrente de la etiqueta, de los dos puntos de esta etiqueta. En este caso, a partir de esta instrucción, después de esta instrucción, se saltaría este par de instrucciones. Si no se cumple la condición de que la bandera de 0 sea igual con 1, que esté activa, por ejemplo, si la bandera es igual con 0, pues entonces el programa seguiría su secuencia ejecutando la siguiente instrucción y de manera sucesiva las siguientes instrucciones. Por ejemplo, en este programa, la primera instrucción coloca el valor 11 en el registro AL. La segunda instrucción suma el valor menos 11 al contenido del registro AL. Esto evidentemente nos va a arrojar un resultado de 0, lo cual va a activar la bandera ZF. Cuando se ejecuta la siguiente instrucción, como la bandera ZF está activada, está en 1, entonces se produce el salto hacia la posición donde está la etiqueta, que en este caso sería esta posición, y a partir de aquí se continúan ejecutando las instrucciones. Entonces podemos realizar saltos condicionados con las diferentes banderas, en este caso con estas banderas que estoy mostrando aquí, con la bandera de cero, con la bandera de carry o acarreo, con la bandera de signo, con la bandera de desbordamiento, de overflow y con la bandera de paridad. Es decir, cuando nosotros tenemos que se activan estas banderas, podemos realizar saltos hacia etiquetas asociadas a estas instrucciones. Pero también podemos realizar saltos cuando estas banderas están desactivadas, cuando están en cero. Cuando queramos hacer saltos usando estas banderas, cuando están en cero, usaremos entonces instrucciones como estas, JNZ, que significa salta si la bandera de cero no está activada,
o salta si el último resultado no fue 0. Por ejemplo, JNC salta si no hay un acarreo, si no hay un carry. JNS salta si no hubo un resultado con signo. JNO salta si no hubo un desbordamiento. JNP salta si no hubo un resultado con bits, con un número de bits pares. Entonces veamos cómo funcionan estas instrucciones con ejemplos breves en el emulador EMU 8086. Muy bien, veamos algunos ejemplos de saltos utilizando las banderas. Aquí yo ya tengo un pequeño script con la plantilla que hemos estado utilizando, el modelo de programa, sección de datos, sección de código. No voy a usar variables, no voy a definir variables en este caso. Inicio del procedimiento principal y fin del procedimiento principal, fin del programa. Entonces aquí primero tengo el salto con bandera ZF. Les comento esta parte. Entonces aquí este es el ejemplo que veíamos en la diapositiva, en las diapositivas. Vamos a ejecutar. Nosotros tenemos que vamos a mover el valor de 11 al registro AL. Después a ese mismo registro AL le vamos a sumar un menos 11. Eso nos va a dar un resultado de 0, lo cual activa la bandera de 0, la bandera Z. ZF es igual con 0. Cuando llegamos a esta instrucción, como ZF está activado, entonces vamos a tener un salto hacia la etiqueta 0. Eso nos va a llevar hacia esta posición, a esta instrucción. Entonces esta instrucción es la siguiente que se va a ejecutar y no se van a ejecutar estas instrucciones. Y después se va a ejecutar esta instrucción. Entonces veamos cómo funciona. Emulamos. Abrimos la sección de banderas. Ejecutamos línea a línea. Aquí tenemos iluminado en amarillo las instrucciones que se van a ir ejecutando. Entonces si ejecutamos primera instrucción, se carga AL con 0B. Segunda instrucción, se suma al menos 11. Tenemos un resultado de 0 en el registro AL. Se activa la bandera ZF, la bandera de 0. Ejecutamos siguiente instrucción. Se produce el salto a la etiqueta 0 y vemos cómo se ilumina esta parte en amarillo. Entonces aquí vamos a tener que la siguiente instrucción que se va a ejecutar es el movimiento del dato AA al registro AL. Entonces ejecutamos y vemos cómo se carga el registro AL con el valor AA en hexadecimal. Y finalmente se carga el registro BX con el valor AA. Vemos que jamás se cargó el valor FF en el registro L, ni tampoco el valor de 4 Fs en el registro BX. Lo cual sí habría ocurrido si nosotros tenemos un valor aquí diferente, un 12 por ejemplo, que no activa la bandera de 0. Entonces veamos cómo se carga el registro AL con FF. Aquí está. Y después el registro BX con FFF. Entonces en este caso no se saltó estas dos instrucciones de mov AL, 0FF y mov BX 0 FFFF. Ahora veamos un ejemplo de cómo funciona la instrucción JNZ de salta si no hay un resultado de 0. Entonces aquí tenemos en la primera instrucción cómo transferimos el valor 10 al registro AL. Después hacemos un decremento al valor contenido en AL. Esto nos daría un 9. Eso no activaría la bandera de 0. Cuando llegamos a la siguiente instrucción, como no hay un valor de un resultado de 0, la bandera ZF no está activada. Entonces se produce un salto hacia la etiqueta marcada como etiqueta 1 en este caso. Y regresamos al punto donde está esta etiqueta. Se vuelve a decrementar el valor de AL y otra vez
regresamos a este punto, que como aquí el resultado nos sigue sin ser 0, primero era 10, después 9, cuando regresamos aquí se volvió 8, sigue sin ser 0, entonces se va a producir en esta instrucción otra vez el salto hacia la etiqueta 1, y esto se va a repetir hasta que el valor de AL no sea 0, hasta que el valor de AL sea 0, perdón. Cuando el valor de AL sea 0, nosotros vamos a tener que no se va a cumplir la condición para ejecutar este salto y vamos a continuar con la siguiente instrucción. Vamos a ver el funcionamiento de este pequeño código. Tenemos que se ejecute la primera instrucción, la segunda instrucción. Regresamos con el salto a la instrucción de incrementar a L. Otra vez regresamos a ejecutar el salto. Regresamos a la etiqueta AL. Y entonces aquí vamos decrementando el contenido del registro AX. Aquí se ve cómo va decrementando el contenido del registro AL, perdón, en 6, después en 5, después en 4, 3. Cuando llega a 0 se va a activar la bandera ZF y eso nos va a permitir salir de este pequeño loop y se va a cargar a L con el valor FF que está aquí. Veamos ahora la instrucción de salto con la bandera de acarreo ZC. Perdón, esta es CF, la bandera de acarreo. Ahora nosotros tenemos este ejemplo. Primero vamos a mover el dato 255 al registro AH, después le vamos a sumar el valor de 1, lo cual va a causar un desbordamiento. Se va a activar la bandera de CF. Cuando nosotros llegamos a esta instrucción, como la bandera de acarreo, de carry, está activada, entonces se va a producir el salto a la etiqueta 2. Vamos a pasar esta posición. Nuevamente se va a sumar un 1 al contenido del registro acumulador AH y vamos a tener que el valor de AH se había vuelto 0 cuando nosotros obtenemos un desbordamiento 255 más 1, el registro queda en 0. Entonces otra vez al sumar 0 con 1 vamos a tener un 1. Aquí no vamos a tener la bandera de carry activada, no vamos a tener desbordamiento porque tenemos el valor de 1 en el registro AH, entonces no se va a cumplir la condición para realizar este salto y vamos a continuar ejecutando la siguiente instrucción. Entonces veamos cómo funciona este ejemplo en el emulador. Vamos a activar las banderas. Veamos paso a paso la ejecución de este programa. Se ejecuta la primera instrucción, se carga FF en AH. Ejecutamos la segunda instrucción, que es sumar a este valor un 1, entonces se produce un desbordamiento, se activa la bandera CF, el valor del registro AH queda en 0. Continuamos con la siguiente instrucción, se produce el salto, regresamos hacia donde está la etiqueta 2, ejecutamos esta instrucción, se suma el valor de 0 con 1, entonces AH queda con 1, la bandera CF no se activa ya, continuamos ejecutando, el salto ya no se produce y pasamos a la instrucción mov AX, 0FFF, ejecutamos y vemos como ahora el registro AX se cargó con el valor máximo, 4 Fs. Ahora veamos cómo funciona la instrucción JNC de salto si no hay un acarreo, si no hay un desbordamiento o carry. Entonces nosotros tenemos que cargamos el valor 250 en el registro AL. En la siguiente línea nosotros sumamos al valor de 250, sumamos el valor de 1. Como esto no activa la bandera de carry o la bandera de acarreo o desbordamiento, entonces esta instrucción va a producir el salto hacia la etiqueta 3 y
la instrucción de sumar 1 al registro AL se va a repetir hasta que nosotros alcancemos el valor de 255. Después 200, al sumar 255 más 1 se va a producir el desbordamiento y nosotros vamos a salir de este pequeño loop y se va a ejecutar esta instrucción. Veamos cómo funciona esto. Activamos el registro de banderas, ejecutamos paso a paso, se carga el 250 en AL, ejecutamos la siguiente instrucción, se suma un 1 en AL, ejecutamos la siguiente instrucción, retornamos otra vez a la etiqueta 3 por medio del salto JNC etiqueta 3, volvemos a sumar un 1, aquí está, se convierte en FC y esto se va a repetir hasta que tengamos FF y después de esto se produce el desbordamiento y salimos de este loop y se ejecuta la siguiente instrucción, mov AX, y vemos cómo se carga AX con el valor máximo de 4 Fs. Veamos ahora la instrucción JS de salta si se produce un resultado con un signo negativo. Entonces aquí en este pequeño ejemplo tenemos que cargamos el valor de menos 10 al registro AL. Después en una siguiente línea vamos a sumar al registro AL el valor de 1. Esto va a dar como resultado obviamente un valor negativo, el menos 9. Entonces se va a activar la bandera de signo y se van a tener las condiciones para que se produzca el salto a la etiqueta 4. Entonces vamos a regresar a ejecutar esta instrucción. Se va a sumar nuevamente el valor de 1 al contenido del registro AL. Esta vez se va a producir el menos 8. Se va a producir nuevamente un resultado con signo. Entonces se habilita este salto nuevamente y vamos a entrar en un loop en esta parte hasta que no se produzca un resultado sin signo. Eso se va a producir hasta que el contenido de AL llegue a 0. Una vez que tengamos el registro AL en 0, nosotros vamos a salir de este loop, no se va a producir la condición que habilita este salto, entonces vamos a pasar a ejecutar esta instrucción. Veamos cómo funciona esta parte. Ejecutamos línea a línea, se carga el menos 10 en el registro AL, se suma un 1, queda el menos 9, se habilitó la bandera de signo, regresamos nuevamente a través del salto JS etiqueta 4 al punto donde está la etiqueta 4, vamos a ejecutar otra vez esta instrucción, se va a producir el menos 8, recuerden que aquí F8 es el menos 8, podemos verificarlo con el convertidor, F8, y aquí está como es un número asignado, es menos 8. Seguimos ejecutando y vamos a estar en ese loop hasta que no alcancemos el valor de 0. Entonces, una vez que alcanzamos el valor de 0, la bandera de signo se desactiva y podemos salir de ese loop. Se va a ejecutar entonces la siguiente instrucción, que es la de mov AX. Ejecutamos y se carga el registro AX con 4 Fs. Bien, ahora veamos un ejemplo de la instrucción JNS, que va a ser salta si el resultado no activó la bandera de signo, si no hay una bandera de signo activada. Entonces primero transferimos el valor de 10 al registro AL, después vamos a restarle a ese valor de AL, al valor contenido en AL, el valor menos 1, el valor 1. Como el resultado al ejecutar esta instrucción va a ser 9, no se va a activar la bandera de signo, entonces se va a cumplir esta condición y vamos a tener un salto hacia la etiqueta 5. Entonces se va a repetir otra vez esta instrucción. Ahora tendremos el valor 8. Otra vez no se produce un signo en el resultado. Por lo tanto, esta instrucción se va a ejecutar otra vez y vamos a entrar aquí en un loop hasta que el valor
que sea resultado de esta operación sea un valor con signo, un valor negativo. Una vez que se produce eso, se va a ejecutar la siguiente instrucción. Veamos esto en el emulador. Entonces ejecutamos, primera instrucción, se carga el 10 en AL, restamos el valor de 1, queda en 9, no se produjo una bandera, no se produjo la activación de la bandera de signo, entonces regresamos a la etiqueta 5 por medio del salto JNS y aquí vamos a estar iterando hasta que el valor de AX se vuelva un valor negativo. Una vez que se vuelve negativo, se activa la bandera de signo y podemos salir de este loop ejecutando la instrucción mov AX. Vemos que se ejecuta la instrucción y se carga el registro AX con los valores FF, FF. Ahora veamos el ejemplo de salto utilizando la bandera de desbordamiento, la bandera OF. Cuando tenemos un desbordamiento en un número signado, entonces la primera instrucción que tenemos aquí es mover el número menos 128 al registro AL. Este es el mínimo valor negativo que se puede representar con un registro de 8 bits. Entonces si nosotros le sustraemos un valor de 1 al valor menos 128, estaríamos generando el menos 129. Esto causa un desbordamiento en un número signado y por lo tanto la activación de la bandera OF. Como se activa la bandera OF o de overflow, se cumple la condición para que saltemos a la etiqueta marcada como etiqueta 6, que sería este dato, y se cargue el registro AX con el valor de FFFF. Entonces veamos cómo funciona esto. Registro de banderas. Ejecutamos primera instrucción. Se carga el menos 128 en el registro AL. Aquí está. Ejecutamos la siguiente instrucción. Se produce el desbordamiento del número asignado. Se activa la bandera OF. Ejecutamos la siguiente instrucción, que es el salto a la etiqueta 6. Y vemos cómo saltamos a la etiqueta 6. Ahora la siguiente instrucción que se ejecuta es esta instrucción de transferir este dato al registro AX. Y después, por supuesto, se ejecuta la siguiente instrucción, mov BX, con este contenido. Pero ¿qué pasa si nosotros modificamos este dato de menos 128 a menos 127? Pues directamente, como no se va a activar la bandera de overflow, cuando lleguemos a esta instrucción, no vamos a saltar a la etiqueta 6, sino vamos a seguir ejecutando la siguiente instrucción. Como no se activó la bandera de overflow hasta este punto, vamos a saltar directamente a la etiqueta 7 y no se va a pasar por esta instrucción, sino directamente por la instrucción de transferir el dato de 4A al registro BX. Entonces veamos esto paso a paso. Primera instrucción, el menos 127 en el registro AL, menos el valor de 1, queda en 80 el valor del registro AL, no se activa la bandera OF, seguimos ejecutando, no se produce el salto a la etiqueta 6, sino que se llega a la instrucción JNO de etiqueta 7. Aquí sí se va a producir el salto a la etiqueta 7, ahí lo tenemos, y se va a ejecutar esta instrucción y tenemos el registro base, el registro BX, con el contenido de 4As. Finalmente tenemos la instrucción de salto con la bandera de paridad PF. Entonces primero tenemos que cargamos el registro AL con el valor de 0. Después al contenido del registro AL le sumamos un 1.
no vamos a tener entonces un número par de bits activados en 1 en el registro AL, por lo tanto la bandera de paridad no se va a activar. Entonces pasaremos a esta instrucción. Como la bandera de paridad no está activada, entonces no se va a producir este salto a la etiqueta 8 y vamos a continuar con la siguiente instrucción. Esta instrucción, como la bandera de paridad no está activada, entonces se cumple la condición para que se produzca este salto a la etiqueta 9 y vamos a regresar a esta línea. Nuevamente se va a sumar el valor de 1 al contenido del registro AL. Entonces AL va a tener el número 2, que tampoco tiene un número par de bits. Por lo tanto, la bandera de paridad no se activa, este salto no se produce, este salto se vuelve a producir otra vez a la etiqueta 9, otra vez se suma el valor de 1, se produce un valor de 3 como resultado cargado en el registro AL, que esta vez sí tiene un número par de bits en 1. Entonces la bandera de paridad se activa y se puede producir este salto. Ahora este salto se produce a la etiqueta 8 y pasamos a este valor, a esta etiqueta. Se ejecuta esta instrucción, se carga el valor de 0 en el registro AL y después se ejecuta la siguiente instrucción. Veamos cómo funciona esto. Entonces ejecutamos paso a paso. Se carga el registro AL con 0. Ejecutamos la siguiente instrucción. Se suma un 1. No se produce el salto a la etiqueta 8. Llegamos a la instrucción JNP, etiqueta 9. Se produce el salto a la etiqueta 9. Se suma otra vez el valor de 1. Ahora tenemos un 2 en el registro AL. No se produce el salto a la etiqueta 8 nuevamente. Llegamos a la etiqueta 9. Se produce el salto a la etiqueta 9. Ahora se suma otra vez el 1. Se produce un resultado de 3. Este dato de 3 sí tiene un número par de bits en 1. Por lo tanto, vamos a tener el salto de la etiqueta 8. Se produce el salto de la etiqueta 8. Llegamos a esta instrucción donde vamos a cargar el 0 en el registro AL. Aquí está, se carga el 0 en el registro AL y después se ejecuta la siguiente instrucción. Bien, pues esos son breves ejemplos del funcionamiento de las instrucciones de salto en esta sesión. Espero haber sido bastante claro. Les agradezco mucho su atención y los espero en una siguiente sesión. Hasta pronto.